Bien, ya empezamos a ver síndrome de insomnio. Ya vimos que usa para conciliar el sueño o permanecer dormido. Les decía que para que se considere insomnio, los trastornos del sueño o mayor tiempo. Y que aplicando clasificación a los tipos de insomnio que padece el adulto mayor, tenemos el insomnio inicial, que es cuando la persona se acuesta y tarda varias horas en dormirse. El insomnio intermedio, aquel que por problemas como el que tiene problemas de próstata, se tiene que estar despertando y yendo varias veces al baño, o aquel que se duerme de corrido, pero tiene el despierta muy temprano y dormir, y ese se considera insomnio terminal. Son los tres tipos de insomnio más frecuentes en el adulto mayor, pero antes de hablar de insomnio o de trastornos del sueño, cuando nosotros atendemos al adulto mayor para esto, tenemos que preguntarle si duerme siestas diurnas y cuánto tiempo más o menos, porque si esto es hace suma de las horas que duermen 24 horas. Sabemos que el mínimo aceptable son 6 horas y el ideal 8 horas. Vamos a suponer que tenemos un paciente que se acuesta a las 11 de la noche y se despierta a las 4 de la mañana. Estaría durmiendo 5 horas. Y si se despierta a las 4, diríamos que tiene insomnio terminal. Pero si lo interrogamos y nos dice que toma una siesta en la mañana, que más o menos duerme 1 hora y media, y que por la tarde vuelve a tomar otra siesta, y que duerme otra 1 hora y media, pues diríamos 5 horas que durmió en la noche, más 3 horas que durmió a lo largo del día, pues ahí estamos hablando de 8 horas. En 24 horas, ese paciente no tiene problemas ni de trastornos del sueño, ni de insomnio, simple y sencillamente que esté invirtiendo ciclo circadiano, y ahí lo único que recomendaríamos es que duerme siesta no sea más allá de media hora o 1 hora al día, para que pueda tener mayor número de horas de sueño por la noche. Ok. De envejecer ligero y menos reparador. Y lo que yo ya les decía, los periodos de sueño no se concentran únicamente durante la noche, sino que se distribuyen a lo largo del día. El sueño diurno debe contabilizarse cuando se hace el cómputo de horas totales dormidas. Normalmente los adultos mayores tardan más tiempo que edades, y por problemas, incontinencias, problemas prostáticos, etcétera, sí, los despertares nocturnos son muy frecuentes, lo que sería una especie de insomnio intermedio. Bien, ¿cuáles son las principales causas de insomnio en los pacientes adultos mayores? Hábitos inadecuados, siestas diurnas, acostarse demasiado pronto y que hacen cambios de horarios frecuentes. Tenemos trastornos afectivos y de adaptación. Bueno, si un adulto mayor de pronto es hospitalizado, bueno, pues se le va a quitar el sueño a él y a sus familiares, y a cualquier paciente que hospitaliza se nos va a alterar el sueño, porque cuando nos hospitalizan siempre es por un cuadro de enfermedad delicado o grave. Cuando el adulto mayor
tiene una pérdida, como es la muerte de un familiar, y entra en una etapa de duelo, o cuando tiene alteraciones emocionales, sobre todo si hablamos de ansiedad y depresión. En tercer lugar, enfermedades. ¿Cuáles? Todas las que causen dolor crónico. Y como cuarta opción tenemos los fármacos. Muchos de los prescritos para tratar enfermedades cardíacas, respiratorias e hipertensión y otros tipos de padecimiento pueden, como efecto secundario, alterar el sueño. Bien, primero tendríamos que enfocar como si les diéramos una terapia no farmacológica, que son toda una serie de consejos que se les tienen que dar al adulto mayor. Acostarse y levantarse siempre a la misma hora. Que las condiciones ambientales sean las adecuadas, una cama cómoda, que esté en completo silencio. La oscuridad es importante, aunque no se recomienda una oscuridad absoluta. Y bueno, pues dependiendo en dónde vivan, sabemos que, por ejemplo, quien vive en costas, quien vive en el norte de la República, pues dependiendo de la etapa del año, o hace demasiado frío o hace demasiado calor. Entonces esos también son elementos importantes a valorar. Que siempre vaya a miccionar o orinar, como quieran ustedes decirle, antes de acostarse. Que la ropa de cama que use y la ropa propia, como son pijamas, sean adecuadas, que no le den demasiado calor o que no lo cubran demasiado del frío, etcétera, etcétera. Al adulto mayor es muy importante, como consejo nutricional, decirle que cuando él cene, que la cena sea lo más ligera y que puede tener un desayuno y una comida abundantes, pero que la cena sea siempre lo más ligero. En ocasiones se dice que al tomar un vaso de leche ayuda a conciliar mejor el sueño, y otro consejo importante es que no se acueste inmediatamente después de cenar, que cuando menos deje pasar 2 horas, o si es posible un poco más de tiempo, después de cenar, antes de acostarse. Si el paciente tiene una preocupación importante, eso puede quitarle el sueño. Entonces, por eso dice, evitar una estimulación mental o física excesiva antes de acostarse. Indicarle también que si el paciente ve que no puede dormir, que se ponga a leer o que se levante y haga algún tipo de actividad que le guste, y que en el momento que ya sienta sueño, vaya y se acueste nuevamente. Hasta donde sea posible, evitar las siestas durante el día, o que sean muy cortas en tiempo, no más allá de media hora y no más allá de 2 al día. Realizar algún tipo de ejercicio apropiado a la edad y patologías que padezca, y que nunca tome medicamentos ni recomendados ni por iniciativa de él mismo. Si habláramos de un tratamiento, sería primero evaluar el tipo de insomnio, evaluar el estado físico y mental del paciente, y iniciaríamos, si es que el paciente no toma alguna benzodiazepina, por darle inductores del sueño, como puede ser la melatonina o como puede ser la difenhidramina, por darles algunos ejemplos. Pero si el paciente
tiene ya el antecedente de haber estado tomando derivados, ¿sí?, benzodiazepínicos, hay que darles una de acción. El cloxazepam es uno de los ideales. Por eso es que no les pongo un tratamiento farmacológico específico. No es, cada caso se evalúa en forma individual. Bien, ahora vamos a pasar al síndrome de trastornos del equilibrio en el adulto mayor, mareo y vértigo. Y esto es muy importante. Este síndrome es muy frecuente en los pacientes adultos mayores. Ahora, no es lo mismo mareo y vértigo. Mareo, a grosso modo, podemos decir que es la sensación que sentimos cuando estamos acostados, sentados o de pie, y que de pronto sentimos que los objetos giran alrededor. Eso es ver. Mareo es cuando podemos estar sentados, podemos estar de pie o podemos estar acostados, y en el momento de levantarnos y empezar a caminar, no podemos guardar el equilibrio. Eso es mareo. Cuando los objetos giran alrededor de nosotros, eso es vértigo. Así lo podemos clasificar y poder diagnosticar en una forma muy rápida y concisa. Y bien, alguien que está sintiendo que todo está girando alrededor de él, esto sería vértigo. Bien, el equilibrio, si lo pudiéramos definir, es una habilidad imprescindible para la vida diaria que real con respecto a la posición del cuerpo y en relación con el entorno, y también a la capacidad de generar respuestas motoras apropiadas para controlar el movimiento del cuerpo. Eso podría ser lo que es la definición de equilibrio. Y para esto depende si tenemos problemas visuales, si nuestra propia es adecuada y si no tenemos de sarcopenia. Y la inestabilidad en el adulto mayor resulta del daño en los sistemas sensoriales y en el procesamiento central. O sea que hay diversos componentes. Estas alteraciones pueden ser resultado de una patología específica que afecte a un componente en particular o el resultado de la pérdida funcional general y progresiva relacionada con la edad. Ya vamos a ver que hay varios factores que pueden contribuir a este síndrome, sea mareo o sea vértigo. Bueno, aquí tenemos un poquito más definidos. Mareo y vértigo no son sinónimos. El primero hace referencia a una sensación de desvanecimiento, mientras el segundo es una falsa ilusión de movimiento. Bien, vértigo y mareo son síntomas frecuentes en la consulta médica de la población mayor. Como datos estadísticos, se reporta en el 30% de los mayores de 65 años hasta el 60% de los mayores de 80. En el año, 2018 se hizo una encuesta nacional de salud y nutrición en los Estados Unidos de Norteamérica. Y en relación a esta patología se dan los siguientes datos. Los que tienen disfunción vestibular pueden presentar hasta el 49.4% en el grupo etario de 60 a 69 años.
Este por 68.7% entre los 70 y 79 años y llegando al 84.8% en los adultos mayores de 80 o más años. Bien, aquí estamos viendo dos patologías: vértigo postural paroxístico benigno y el mareo multisensorial. Ok, hay multifactores que nos pueden causar ambas patologías, mareo o vértigo. Pero de cada 10 pacientes que ustedes vean que van a presentar es el aquí mencionado: vértigo postural paroxístico benigno. Y en relación al mareo, de cada 10 pacientes que les lleguen a ustedes, igualmente 7 a 8 van a tener el tipo de mareo conocido como multisensorial. Eso ya es para nosotros una gran ayuda. Las causas más frecuentes de mareo entre los adultos mayores. Su tratamiento es individualizado. Se debe planear una estrategia como puede ser rehabilitación vestibular, que es una de las principales alteraciones y causas que contribuyen a estas patologías. Y aquí debe haber también entrenamiento de lo que es el equilibrio y de la fuerza muscular. Bien. Vean ustedes este otro dato. El primero, porque lo segundo es ya visto en otra diapositiva anterior. El mareo es la causa de consulta más frecuente en los pacientes mayores de 75 años de edad. Y como les decía, el vértigo postural paroxístico benigno, cuyas siglas son BPPB, y el mareo multisensorial, cuyas siglas son EA, son las causas más frecuentes de mareo entre los adultos mayores. Esto se obtuvo de esa encuesta que se hizo en el 2018 en los Estados Unidos de Norteamérica, y tenemos algunas otras estadísticas. Por ejemplo, en Argentina se hizo un estudio en 196 pacientes adultos mayores, de los cuales el 27.04 tuvo un diagnóstico de mareo multisensorial y el 25.51 de vértigo postural paroxístico benigno, lo que corrobora los datos obtenidos en la encuesta en los Estados Unidos. El paciente añoso también puede ser portador de otras secuelas por patologías, como les decía, vestibular periférica, cambios producidos por el envejecimiento. Todo esto hace que él se descompense y se pueda instalar o reinstalar, porque normalmente las crisis de mareo o las crisis de vértigo son repetitivas en los pacientes adultos mayores. Pueden tardar semanas de que les dio una crisis a que les vuelva a dar otra, pueden tardar meses, pero al final de cuentas, casi todos los pacientes adultos mayores que sufren de este síndrome lo tienen en forma intermitente por el resto de su vida después de que tuvieron la primera crisis. La evaluación del trastorno del equilibrio en los pacientes geriátricos suele ser una experiencia frustrante debido a la variedad de síntomas que presentan, la falta de hallazgos específicos en el examen médico o en los test diagnósticos y la cantidad de causas probables. Cerca del 40% de los pacientes mayores que consultan por mareos al médico de familia siguen sin diagnóstico al año de seguimiento. Y esto también es una realidad. En general,
médico familiar son los médicos de primer contacto. Cuando atienden adultos mayores con síndrome de vértigo y de mareo, hasta en el 40% de esos pacientes no se integra un diagnóstico de cuál pueda ser la causa etiológica. Pero no crean que esto difiere mucho cuando se canaliza al especialista. Se puede canalizar al geriatra, se puede canalizar al neurólogo, se pueden canalizar al otorrinolaringólogo y se puede canalizar. Estos estás de ese 40% que no se instala diagnóstico etiológico, el porcentaje se reduce a un 30%. O sea, puede ser que en un 10% sí se logra integrar un diagnóstico que no se había logrado integrar en el primer nivel de atención. Pero sigue siendo muy alto el porcentaje de un 30% en los que, por más que se les haga estudio, no se detecta la causa etiológica. El componente psicológico es importantísimo en este síndrome. Se ven asociaciones entre ansiedad, y somatoformos, así como restricciones de la vida cotidiana y mayores con vértigo crónico. Hasta un 42% de los pacientes mayores con mareos tienen una depresión asociada, a diferencia de aquellos sin mareos, en los cuales se observa depresión solo en el 13.2%. El mareo también limita las actividades sociales al restringir el movimiento y la coordinación motora. Bien, hay varios estudios que estudian los factores de riesgo que se asocian comúnmente a mareos en los adultos mayores. Y aquí se han encontrado diversos causales que son pacientes que tienen inhibición postural, alteraciones del equilibrio y la marcha, o que han tenido ya problemas de infarto al miocardio, que tienen antecedentes de diabetes, y el uso de 3 o más medicamentos, que ya sería polifarmacia. Entonces hay un estudio que se hizo con la escala de Tinetti, que es conocido así, estudio Tinetti, y vean ustedes, el grupo de pacientes sin factores de riesgo no refirió mareos. Un 6% que presentaban un solo factor de riesgo. Cuando tenían 2 al mismo tiempo, se duplicó y era el 12%. Y cuando se tenían 3 factores, esto se fue hasta el 26%. Pero si un paciente ha sufrido de un infarto, por darles un ejemplo, padece problemas de cataratas y es diabético, y a esto le agregan que toma más de 3 medicamentos, entonces hasta el 54% tienen este tipo de síndromes. El mareo en el inestabilidad se caracteriza por la combinación de algunas de estas causas que nos orientan al diagnóstico. Alteraciones en los receptores involucrados en el sistema del equilibrio. Alteraciones en la ejecución motora, tanto del control postural como en la marcha, cuando hay patología neurológica asociada, cuando ya hay déficits cognitivos y cuando sabemos que el paciente de pronto está ingiriendo drogas no controladas de tipo psicoactivo. Aquí tienen ustedes a un paciente haciéndole la prueba de Tinetti, y el tratamiento, al igual que en el insomnio, se debe planear una estrategia de tratamiento individualizado teniendo en cuenta las discapacidades propias de cada paciente, las limitaciones de actividades y la calidad de vida. Un autor norteamericano que es Gil
sostiene que las estrategias de intervención deben tener en cuenta el compromiso músculo-esquelético, los componentes sensoriales y motores que intervienen en el control postural. Y se ha demostrado, y esto sí es importante, que terapia de rehabilitación vestibular es efectiva para reducir el riesgo de caídas, tanto en adultos jóvenes como en los adultos mayores. Si encontramos problemas vestibulares, junto con el tratamiento médico, hay que enviarlos a rehabilitación. Ese es el otoneurólogo el que establece las rutinas, y estas pueden dar, inicialmente dadas por especialistas en rehabilitación y que enseñan al paciente y a la familia para que las pueda estar realizando en casa con una mejoría muy importante de estas patologías. Bien, aquí tenemos otro de nuestros síndromes, que es el síndrome de delirium o confusional agudo. Son sinónimos, y que se define como la alteración del nivel de conciencia y de la atención, así como de diversas funciones cognitivas, como son memoria, orientación, pensamiento, lenguaje y percepción. ¿Cómo se produce? Normalmente el síndrome de delirium o confusional agudo se presenta mayoritariamente en pacientes hospitalizados. El promedio después de las 72 horas en adelante, aunque hay pacientes que desde el primer día lo pueden presentar, depende de la gravedad de su patología. Y inician de estar bien, conscientes, orientados, etcétera, etcétera, primero con alteraciones de la realidad. De ahí sigue avanzando y pueden tener alucinaciones o delirios, y terminan con alteraciones del comportamiento que van desde una actitud de miedo extremo a actitud de agresividad. El paciente comienza con desorientación temporoespacial, aumento o disminución de la actividad psicomotriz y con trastornos del ciclo vigilia-sueño. El síndrome de delirium es más frecuente que dé por las noches. Por eso es muy importante que cuando un paciente lo hospitalicemos, ¿sí?, esté en lugares con escaso estímulo ambiental y que no sea ajeno al paciente, porque son estímulos que contribuyen al desarrollo. Bien, dentro de la epidemiología de este síndrome, entre el 20 y el 40% de los pacientes ancianos ingresados presentan síndrome confusional agudo. Esas son sus siglas. También se le puede decir delirium. En algún momento de su estancia hospitalaria, afecta con mayor frecuencia a hombres, y hasta el 55% de los pacientes institucionalizados pueden desarrollar síndrome de delirium. La repercusión social y económica, pues, aparte del problema por el que se hospitaliza, le agregan este otro problema, hace especial del personal sanitario, tienen un mayor riesgo de caídas, sobre todo aquellos que desarrollan, sí, una hiperactividad. La estancia hospitalaria se prolonga muchísimo mayor tiempo en relación a lo que nada más sería por la patología de ingreso. Causas: la enfermedad como tal, en otras ocasiones la medicación que se le esté dando, y en otras ocasiones la suma de ambas, enfermedad más medicación. Y tenemos factores predisponentes como enfermedad grave, deshidratación,
alteraciones metabólicas. Si el paciente tiene malnutrición, es más factible que le dé, mientras mayor sea su edad, si tiene un estado depresivo y si tiene antecedentes de toxicomanías o de drogadicción. Y como factores precipitantes, la polifarmacia y el uso, en algunos de ellos, el antecedente de traer o recientemente haber sido retirado catéter urinario. El diagnóstico, bien, estamos por terminar el tiempo. Vamos a volver a entrar, por favor. Ya nos quedan pocas diapositivas y tenemos que terminar el día de hoy ya nuestra presentación. Entonces, en el momento que se termine, volvemos a entrar para poder continuar y terminar nuestra presentación. Bueno, decíamos, diagnóstico. Los criterios diagnósticos más utilizados en la actualidad son, primero, un paciente que está bien y de pronto tiene una alteración de la conciencia, disminución de la capacidad para centrar, mantener o dirigir la atención adecuadamente y sobre todo que esto lo puede presentar por la noche. Hay un cambio de funciones cognitivas, deterioro de la memoria, sobre todo la reciente, y a cuestiones de aprendizaje